vamos a darle paso precisamente a, eh, a la periodista Edith Febles. Es nuestra invitada de hoy. No sé si ella me está... Hola. Ahí está. Ahora sí, Edith. ¿Cómo estás, Edith? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Yo creo que nunca pensé en la vida entrevistarte a ti, sino quizás ser entrevistado por ti. Sí, no, bueno, así te conocí entrevistándote. Siempre fue por teléfono, debo decir, mucho tiempo fue por teléfono, en voces propias. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas? Sí, sí. Con Patricia, te llamábamos y conversábamos contigo. Duramos mucho tiempo en eso. Sí, yo recuerdo que ustedes las llevo siempre en mi corazón y son de las personas que uno no les puede decir que no. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno se necesitaba apoyo, uno necesitaba alguien que diera una información, me apoyaron muchas veces quizás sin conocerme, quizás habían estudiado, bueno, es fulano, ese es, y decidieron apoyar. Y eso para mí siempre tendrá un gran lugar, el espacio de Patricia Solano, de gente como tú, de Marino Zapete, de Uchi Lora, y son gente que la llevo con la consideración y el respeto debido por el trabajo que hacen, que han hecho y también por como el trato que recibí de ustedes. No, gracias, no se esperaba menos. Tenía que ver mucho también con una causa. Siempre apreciamos que era una causa justa. Y bueno, y luego fue una causa por la que pagaste mucho, un precio muy alto, que también es un reconocimiento al esfuerzo de gente que cree, sobre todo que cree en la justicia, ¿no? Sí, sí. Entonces, me alegro mucho de esta invitación, para mí es un honor. Bueno, Saludos para ti, para toda la gente tuya que está a esta hora de la noche, a la gente que está ahí en Santiago. sí, 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 y que se Pasando están la uniendo ahora pasando la cuarentena. y se están uniendo muchos de ellos ahí ahora en nuestro live, tanto de parte tuya como de parte mía. Sí, 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 sí. Bueno, pues buenas noches para todos. Y agradecemos exactamente a todos que se estén uniendo. Y Edith, antes de entrar en algunos detalles, me gustaría que quizás muchos de los que están entrando ahora no conocen interioridades tuyas. Yo conozco muchas porque ya las he leído ya de antemano hace mucho tiempo. ¿De dónde eres? ¿Eres la hija del medio, la mayor de cuántos hermanos? Para que comencemos a conocer un poquito esa parte. Bueno, yo soy del Ceibo, ceibana, soy la segunda de mi madre y la sexta de mi padre. Oh, Eh, sí, la sexta de mi padre y la segunda hija de mi mamá. Mi madre murió, mi padre ya también, que vivió conmigo casi toda. Quien conoció mi casa conoció a mi papá, ujú, siempre ujú, vivía con nosotros. ujú. Tengo un solo hijo que tiene 20 años. Wow, ya es un Mi hombre. muchacho, sí es un hombre, Para mi ti es un muchacho muchachito. estudia, sí, uno, wow, y ahora más, estudia relaciones internacionales, está estudiando en España. Oh, qué bien. Sí, es un muchacho, está estudiando y trabajando en la universidad. Entró a la universidad, una universidad jesuita, y también la universidad lo contrató. Qué bien. Es un muchacho, No es para menos viniendo de una mujer como tú y de una profesional como tú, porque hay que decir que tú te hiciste eh, madura antes de tiempo, cuando tuviste que ayudar a tu madre en los negocios. sí, bueno, yo acompañé a mami siempre, pero y además trabajé muy joven. Empecé en la radio jovencita, yo tenía 14 años. Y ¡Wow! yo sí, yo empecé en la radio y antes de tener los 18 años estaba dirigiendo el equipo de producción de la emisora. Lo que Siempre yo, estuve muy vinculado a la producción radiofónica. lo que yo veo, escúchame mi interrupción, Edith, lo que yo veo que tú comenzaste, bueno, eso creo que muchos comenzaron en esa época por ahí. Tú comenzaste muy ligada a la iglesia, a ámbitos de la iglesia. Por ejemplo, la emisora que iniciaste era la emisora, si no mal recuerdo que leí, ligada a la iglesia.
O sea, pero no se te vincula como muy, muy creyente. O eres muy creyente y simplemente lo guardas para ti, o fueron simplemente situaciones que se dieron cuando la niñez. No, yo creo que yo tuve muy vinculada al quehacer católico, o sea, de ser catequista y todo lo demás. Sigo siendo creyente, no soy tan activa, digamos, en el ámbito religioso, pero soy una persona que cree que tiene, y que tiene muchos vínculos con personas católicas, sacerdotes, religiosas. Por ejemplo, hoy yo quería saber de una comunidad lo que está pasando, entonces llamé a una monja que conozco o que un religioso te diga, porque están en todas partes y hay mucha gente ahí que trabaja con mucha seriedad. Por ejemplo, he conversado con sacerdotes que están atendiendo hogares de ancianos. Ujú, ujú. Entonces, eso me permite tener una idea cómo están los hogares de ancianos. Si quiero saber, vamos a ver cómo el COVID en los hogares de ancianos, pues llamo a sacerdotes que conozco, que son comprometidos y que tú Ujú. sabes que no te van a mentir. Lo Es mismo cierto. hablaba con una religiosa que me decía, está en un batey repartiendo alimentos. Ya. Y entonces yo le dije, ¿por qué usted no me manda los datos para publicarlo, por si alguien quiere aportarle? Y entonces, bueno, quedé como con ese vínculo. Eso también te marca en el sentido de que yo trabajé pues, con los dominicos, Ah, los ya. misioneros dominicos, que sí, que tenían Radio Seibo, que lo tienen, Ujú, ujú. eh, sí, en el Seibo. También trabajan en Santiago, ahí en Santiago tienen Ah, una sí. comunidad. Sí, los dominicos tienen una comunidad en Santiago durante muchos años. Y están aquí en Santo Domingo, Santiago y en el Seibo. Y entonces, bueno, la emisora era propiedad de ellos y durante mucho tiempo trabajé dentro de esa mirada que había de lo que es la comunicación. Yo creo que eso marcó el estilo de hacer periodismo y el estilo de comunicarme con la gente. Para mí es una prioridad la gente. ¿Eso marcó o el hecho de que tú eras una persona que te gustaba averiguar, indagar sobre las denuncias de la gente que estaba presa, de aquel que a alguien le fue injusto? ¿Eso fue una combinación o lo de la radio te lanzó a esa curiosidad? Yo creo que tiene un poco de todo. Yo tengo una curiosidad como consustancial a mi ser y una ganas siempre de acreditar la historia y de acreditar lo que pasa y de escuchar a la gente. En muchos hechos nuestros, incluyendo temas que tienen que ver con delincuencia, con delitos, o Sí, temas que tienen que ver con éxitos, tienen tras de sí una historia muy corta, que si se contara y se siguiera, quizás no ocurriera. Yo estaba mirando, por ejemplo, esta tarde que me puse a ver y dice una noticia, mandan a prisión a dos prófugos que quedaban por caso de sicariato del hijo del Chile. ya del chino, sí, Entonces sí. entro y busco un nombre de uno de ellos. Gerard Rutate Rodríguez. Cuando tú lo buscas en Google, te das cuenta que hace 2 años se estaba cometiendo un robo a mano armada en Santiago. Es cierto, es cierto. Yo Entonces, busqué lo mismo. ¿eh? Yo lo busqué Ajá, y tú también. dices, oh, ¿y por qué razón esa persona estaba libre? ¿Por qué ocurrió eso? Entonces te das cuenta que recordar la historia, incluso la más próxima, nos puede librar de este tipo de situaciones. Es cierto, es Mira, cierto. gracias a la gente que está entrando ahí y que están haciendo comentarios, gracias por su respeto Sí, sí, y por sí. lo que dicen. Sí, sí. Agradecemos todos los comentarios y si ven que no contestamos porque no queremos perder el hilo de la conversación, pero agradecidos tanto de Edith como quien les habla de la participación de cada uno de ustedes, seguidores de ella y seguidores de mi Instagram. De verdad que sí, que lo estamos disfrutando y hola para todos. Edith, lo que te lleva a la capital, a salir de tu ciudad, de tu pueblo, del Ceibo, es una situación dolorosa, es una situación difícil, porque supone la enfermedad de un ser querido. Eh, ¿Qué pasó por la mente de Edith? Saber que tenía que ir de un pueblo ya a una ciudad, que es la ciudad, a la capital de un país. ¿Qué marcó en ti? ¿Qué tanto te hizo crecer? Y esa experiencia en tu vida, ¿qué lugar ocupa? Bueno, yo vine aquí a Santo Domingo. Cuando yo vine aquí a Santo Domingo ya había estado en México.
Y Ah, ok. entonces conocía más así como la gran ciudad, le conocí más DF o Puebla, de Los Ángeles en México. Cuando vine aquí a Santo Domingo venía prácticamente sola. Yo recuerdo tener una amiga y eso, no conocía mucha gente y fue un caminar y un tránsito lento y bueno, diría que difícil en cierto modo, pero yo puedo decir que he sido afortunada, o sea, en el sentido de que siempre he tenido mucha gente abriendo puertas. Yo soy una gente que sigue hacia adelante, o sea, no estoy tan pendiente de la puerta que se cerró atrás o de lo que pasó detrás, o no estoy tan pendiente de las cosas que te puedan limitar en un momento determinado, porque todos los días sale el sol y tú sigues para adelante y sigues con ganas y puedo decir que he tenido la posibilidad de estar en los programas de mayor rating, Ujú, he estado ujú, con buenos equipos profesionales, ujú. con profesionales de altísimo nivel que yo he tenido el honor de trabajar. Y bueno, y creo una de las cosas que más me agrada es que puedo sentir el aprecio de los compañeros con los que he trabajado. O sea, trabajar en espacios donde los camarógrafos, los fotógrafos, los editores o las personas, Ujú, ujú, tú puedas tener una buena relación sin necesidad de estar haciéndote valer ningún tipo de poder excepcional, sino el de ser compañeros. ujú. Poder trabajar en equipo, para mí eso es muy importante, porque a fin de cuentas el trabajo que nosotros hacemos es el resultado de un trabajo en equipo, del trabajo de los editores, del trabajo de los camarógrafos, de la posibilidad que tiene alguien de darte una idea. A veces las mejores historias surgen con personas que están en la limpieza de un canal. Yo Es recuerdo, por cierto. ejemplo, una historia muy, muy así como contundente para mí, que fue estando en el periódico El Caribe, Ujú. y fue con una persona que estaba en la limpieza, que dijo, entre tantos periodistas, un día se me acercó en el pasillo y decirme, mire, yo tengo una historia de algo que pasó. Y esa historia recuerdo que fue una por la que gané un premio. Era una gran historia porque era de una chica que la sacaron de aquí de Santo Domingo, la llevaron a Santiago, a un lugar que se llamaba en Santiago Primera Tanda. Ujú, ujú. Después había otro lugar que se llamaba Segunda Tanda y finalmente Última Tanda en Mao. Era un prostíbulo. Era una Wow, cadena de prostíbulos. Nosotros lo denunciamos y se desmanteló el prostíbulo a raíz de la denuncia. wow. Y este trabajo ganó un premio. Entonces, si se logra por lo menos mejorar la vida de la gente, si se logra que una situación en evidencia cambie, eh, se modifiquen comportamientos que dañan a la gente, se ponga fin a una injusticia o una situación de esa naturaleza, tú dices, bueno, ya yo me gané el año, ya vale la pena. Pero mira, mira qué interesante, que también tiene mucho que ver como es el periodista, porque quizás hay algunos que viniendo de una persona que no era periodista, que quizás no había sucedido un hecho, tú le hiciste caso, tú lo escuchaste, tú le diste el seguimiento a esa información y mira lo que resultó. Sí, una de las prácticas más, la gente que ha trabajado conmigo sabe que me gusta escuchar a la gente. O sea, por ejemplo, yo recuerdo, yo trabajé con Alicia en el estudio, ¿verdad? Trabajaba y nosotros trabajábamos y yo siempre estaba ahí recibiendo gente. En una hora determinada me la ponía. Si la gente llamaba, yo decía, bueno, de 10 a 11 y media yo voy a recibir personas. Y recibía personas. Tú recibes todo tipo de historia. Hay un programa en una radio colombiana que se llama Hablar por Hablar y yo siempre he dicho que aquí se puede hacer un programa parecido para que la gente hable, porque la gente quiere hablar. Sí. Tú te encuentras historias verdaderamente insólitas. Yo recuerdo una historia de un señor que llegó al canal, estábamos en el despertador y se juntó conmigo y con Zapete a contarnos y dice, yo estoy aquí porque quiero denunciar un abuso que quieren hacer contra mí. A ver, ¿cuál es el abuso? No, que me quieren pegar un hijo. ¿Cómo es que es eso de que le quieren pegar un hijo? Sí. ¿Y cómo es eso? Dice, bueno, yo estuve con ella, pero yo no estoy seguro, y a mí me dieron una prueba, me hicieron una prueba, era por la manutención que lo habían demandado, Sí, sí. y me hicieron una prueba en un laboratorio, de los laboratorios más respetados, y yo le digo, señor, pero si ya la prueba está ahí, su ADN está ahí, ¿cuál es el problema? No, que yo no creo, que eso fue manipulado, le digo, ¿y usted cree que alguien se va
arriesgar a eso. Y mira, te puedo decir que ahí mismo le dije, espérese un momento, llamé al laboratorio, no conocía yo al laboratorio, hablé con la persona que dirigía el laboratorio a nivel global Sí. para que recibiera a ese señor y lo llevaran y le explicaran cómo se hacía una prueba de ADN para su paz y para que fuera responsable suyo. Le dije, mire, lo único que podemos hacer con usted es que usted lo ve y dice, no, yo le hago hasta la prueba gratis de nuevo, me digo el laboratorio. Y le dije, si usted después no cree que ese hijo suyo, usted vuelve para hacer la denuncia. Jamás por Dios, él lo resolvió. Está buena esa. Pues entonces es una cosa que parece sencilla, Sí, pero ese sí, señor llegó con un tremendo agobio y se le quitó. Hay cosas que no necesariamente llegan a salir, no son claro, historias que necesariamente tú dices. claro. Eddie, muchos dominicanos y dominicanas, por mucho tiempo, disfrutamos del gran programa y el gran equipo que conformaban ustedes en el despertador. Sí. Y uno, bueno, se levantaba y quizá uno no salía o iba a su trabajo si llegaba temprano y uno tenía que ponerlo a ustedes. ¿Qué supuso para ti ese proceso y qué supuso estar ahí con Zapete, con Alicia, ser parte de ese equipo? ¿Y qué también Bueno, supuso? para mí fue una linda experiencia. Yo no venía de hacer una televisión de este tipo. Yo había estado en producción y había estado así como periodista, como reportera, pero de repente cambiar a sentarte allí frente a la pantalla. La verdad que también tenía ciertas prácticas, digamos, programas similares, pero ya no en cámara, como fue todo mi quehacer en la radio. O sea, yo durante mucho tiempo trabajé, por ejemplo, en la Z, mucha gente me ha oído en muchos Sí, programas. sí, es cierto, Cuando es yo llego cierto. ahí, ya yo he estado en programas matutinos, en programas de todo tipo de género y con todo tipo de personas. Ahora, ese fue un programa el que nosotros nos entregamos, trabajamos con mucho ahí, con nosotros nos juntábamos en la noche, preparábamos el programa, o sea, todos los días había una reunión, una planificación. De algún modo, Oh, sí, creo que me dejó asignado un orden de trabajo, sí, muy planificado, muy trabajado, muy producido. Nosotros veíamos todo el noticiero, escogías la noticia para el otro día, no íbamos a improvisar, teníamos claro, y los que lo veían se daban cuenta, o sea, claro, con una claro. edición, sí, y de alguna manera eso marcó también, porque, por ejemplo, los últimos programas que he tenido, eso, trabajar con metodología, con planificación, sentarte una vez a la semana para definir cuáles son tus invitados de todos los días que vienen, Sí, saber, trabajar con propósito. sí, 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 sí. Si tú dices, bueno, yo tengo unos propósitos fundamentales que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la vida de la gente, que tienen que ver, por ejemplo, ahora, si estuviéramos un tiempo como ahora, que tienen que ver con la pandemia, con la salud, con los derechos, con el acceso. Bueno, pues tú te lo defines y buscas los actores fundamentales y tratas de escuchar también de que todo el mundo pueda decir su palabra. Y bueno, Mucha, salimos bien. pero ¿Eh? mucha gente se ha quedado, incluso hay una pregunta que vi ahora de las personas que van entrando. Mucha gente se quedó pensando, no lo creo por quizás lo poco que tengo conociendo a Alicia Ortega, pero mucha gente pensó que ustedes salieron del despertador por presiones o porque el tipo de trabajo que hacían. Mucha gente se quedó en la duda y no sé si sería, si no sería fuerte para ti yo preguntarte, ¿hubo alguna situación que se dio para que ustedes tuviesen que salir de ese programa definitivamente, Edith? Tú sabes que realmente en ese momento, bueno, se dio y creo que se debatió incluso públicamente. Nosotros tenemos un trabajo y mucha de la gente que me está mirando tiene un trabajo. Sí, La diferencia entre el trabajo que nosotros tenemos y muchos trabajos que hay es quizás la característica de que es una cualificación pública. O sea, es un trabajo sí, público de cara a la gente sí, y entonces entrar es noticias, salir es noticias. Yo siempre he pensado que el periodista no debe ser el objeto de la noticia. es cierto. Siempre he pensado que hay demasiadas situaciones que están esperando por nosotros como para nosotros concentrarnos en nosotros mismos. Ujú, ujú. También, también he pensado que hasta en las relaciones personales hay que superar la página. O sea, es decir,
Eso es como el que tiene una novia, el novio que tiene una novia y se queda enganchado. Sí. Y se queda enganchado con esa novia así, o la novia que tiene un novio y se queda enganchado, se queda pensando en ese hombre, y la vida entera ese hombre, y se muere pensando en ese hombre y no hace vida. Sí, no vuelve a vivir. ¿Eh? No vuelve a vivir. Entonces eso mismo pasa a veces con los trabajos. Tú tienes que decir, bueno, gracias. Una magnífica experiencia, lo pasé, lo viví maravillosamente bien. Fue aceptable, la gente le gustó, que esa es la idea. Llegó el tiempo de marcharnos y ya, y lo superas, porque lo vemos incluso en esta relación más sencilla que estoy mirando, que es la de las parejas, que te quedas preguntando, ¿y por qué fue? Y entonces no vives la que vive en el momento actual. Claro, Yo claro. creo que todo lo que pasó tenía que pasar para que la vida siguiera como ha sido hasta ahora. Y no me puedo arrepentir de ninguno de los momentos, incluyendo en el que estoy. O sea, yo estoy en una experiencia, ahora claro, con mayores niveles de dificultad será, porque fíjate lo que pasa, ahora viene una pandemia, todo se va a Ujú, retraer, la vida se ujú. va a poner más difícil, más dura para nosotros, o sea, y tú no sabes, es un proyecto incipiente. Sin embargo, aún pase, sea cual sea la cosa que pase, yo estoy agradecida de lo que ha sido hasta ahora, porque Perfecto. digamos que es un nivel de madurez distinto. Es cuando tú vas pasando, vas viviendo, tienes pérdida, tienes cambio, tienes ganancia, ves, y ya después te das cuenta que la felicidad y la seguridad está en lo que tú lleves Ujú, y ujú, hay una ujú. cosa importante, es tener el respeto de la gente, por ejemplo. Sí, Yo gané mucho más respeto ahí, salí con ese mismo respeto de la gente. En estos días, hace 2 días, me entró un teléfono que yo no conocía sí. y es una señora que nosotros hicimos una denuncia de ella. Yo hice un reportaje precisamente cuando estaba en el informe, fue, Ujú. de que el hijo fue diciendo que lo iban a matar, que tenía un problema con policía y que lo iban a matar. Y nosotros hicimos la denuncia varias veces. Y finalmente el muchacho lo mataron. Wow. Fue como una muerte. Está en los reportajes, está cuando me acompañó el fiscal del Distrito Nacional de ese momento, fue conmigo, fuimos y vimos la señora que también estaba herida. Y Ujú, esa señora ha quedado tan agradecida que de eso hace ya, qué sé yo, 9 años. ujú. Y ahora me llamó la hija por el COVID-19 y me dice, mi mamá está aquí que quiere saludarla. Wow. Y ellos se guardaron el número y todavía lo conservan, yo no lo cambio, y Qué, llamaron para dar las gracias. Y eso qué, fue, ella se sintió tan acompañada como cuando un médico o un abogado le presta un ujú, servicio a una gente que siente ujú, que ujú. eso le sirvió de aliento en ese momento. Qué bien. Entonces, mientras tú piensas en otro, tú hasta te olvidas, de verdad, o te olvidas tú a veces de eso que es tan riesgoso en la televisión sobre todo, que es lo que Ujú, trata del ego, de lo que yo soy, de ser yo noticia, de meterme al debate. ujú, ujú, ujú. Ya. Edith, ¿cuál puede decirse que hasta ahora haya sido una de tus mayores satisfacciones? Primero como ser humano y luego como profesional, que tú todavía dices, caramba, y te enorgullece, te hace sentir bien. Esa es una, la de mayor satisfacción. Y la de mayor lección. Yo, quizá la mayor satisfacción, a mí hay cosas que impedir una injusticia, sobre todo lo que tiene que ver con temas de niñez, Ujú, que tienen que ver con temas, he tenido muchos casos en materia de violencia ujú, intrafamiliar, ujú. de mujeres amenazadas, que has podido intervenir en un momento determinado y que, bueno, tú sabes, y Claro. que esas mujeres, eso ha implicado, por ejemplo, que a veces tú tengas que dar un pasito más allá que el micrófono mismo Ujú, y decirle cuál es el camino correcto, identificar cuáles son las organizaciones que ayudan, ujú, cuáles son ujú. los instrumentos del Ministerio Público. Para mí, esos son temas sensibles. Todos los temas que tienen que ver con gente como con sus derechos vulnerados, para mí Ujú. son esenciales. Pienso que procurar esa confianza que le da la gente en ese momento eso no tiene precio.
de que la gente pueda encontrar, creo que ese camino, porque aquí falta mucha información vital. A veces son informaciones básicas. Y también no puedo ignorar que también hay, digamos que muchos privilegios. Ujú. Eh, y a veces también la gente se asusta cuando está en un cargo, lo que sea, y sabe que la gente fue a la prensa. Sí, sí, Quisiera que llegue el momento en que eso no sea necesario, entiendo. que no tenga que presionar la prensa para que un derecho Ujú. fundamental se cumpla. Eh, ¿qué ha significado para ti tu espacio en YouTube? Bueno, la cosa como es, yo lo estoy haciendo, sale en Teleradio América, pero la mayor parte de la gente lo ve en YouTube y lo ve en las redes sociales o ve en Instagram. Ha sido un descubrimiento de hacer otras cosas. Eh, Me llevo ahí el respeto que pude traer y digamos que el trabajo que habíamos hecho en otras plataformas con muchos compañeros y de muy distintas maneras. Y entonces eso me ha facilitado. Yo sé que he tenido, que ha sido consecuente conmigo mucha gente. Ujú. Eh, Perdón, parece que me estaba poniendo una nota como si se iba a cerrar, Ah, pero ya, ya. no. Sí, me estaba poniendo una nota. Pues sí, con muchos compañeros y ese es el fruto de la experiencia de mucho tiempo. Sí. Y entonces, bueno, lo puedes ver, por ejemplo, esta misma semana que un oficial de policía suspendido decide hablar y yo sé que podía ir a cualquier programa y dijo, bueno, lo voy a dar aquí. Y sobre todo que los medios, los periodistas sepan que eso está trabajado con rigor. Tú sabes, ¿Ellos te es un poco contactaron? difícil. ¿Ellos te contactaron, Edith? Sí, él me contactó, aunque yo había pedido desde hace tiempo entrevistas. Generalmente, cuando hay casos como ese que él se había implicado, yo suelo ver si me dan entrevistas a distintas gente. Yo soy muy de pedir entrevista. Mire, si usted se decide hablar, yo quisiera, por favor, que sepa que yo estoy aquí, Ya, estamos ya. a la orden, ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces se suelta y la gente dice, sí, sí, yo quiero hablar de una vez, pero ya yo me había como olvidado Sí, de que lo pedí, efectivamente me dijeron, pero por muy rápido. entiendo. Y se dio una situación que digo que son de las situaciones nuevas del ejercicio periodístico ahora, es que las cosas se graban en Zoom. Sí, sí. Y entonces es como si tú te pones una cita en Zoom, entonces tú no tienes que saber ni números, ni dónde estás, ni dónde voy, ni nada, Sí, 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 por la sí, sí. pandemia. Y creo que es Sí, un nuevo modo de trabajar para los que hacen periodismo de investigación también. es cierto, es cierto. Yo vi la entrevista y era parte de la pregunta que tenía antes de que mencionaras al coronel. Y estamos hablando para aquellos que están junto con nosotros del coronel acusado, coronel Peralta acusado de supuestamente participar o ser parte del supuesto fraude de las elecciones de febrero pasado. ¿Qué te pareció? La intuición de la periodista escuchando a este oficial? ¿Qué intuye Edith Feble? ¿Qué saca Edith Feble de esa primera entrevista? Tú sabes que ese fue un tema bastante complejo. Estamos hablando del proceso electoral de este país del mes de febrero, Ujú. donde yo creo que hay muchas preguntas que no van a ser contestadas. Lamentablemente. Tengo esa impresión de que hay muchas preguntas que no van a ser contestadas. La Organización de Estados Americanos, OEA, llegó a una conclusión y dice que hubo una ineficacia técnica, Ujú, digamos, ujú, y de alguna manera se ha tomado como si nos estuviese diciendo que hubo una falta de pericia técnica. O sea, ujú, ujú, que no fue algo adrede, sino que allí falló todo. ujú. Y ese es un cuento que a nosotros nos salió demasiado caro. Así Se es, pagaron así demasiados es. millones de pesos por esa historia. Ujú, ujú, Pero ujú. todo el mundo Aparte tenía del como trauma, ¿verdad? claro, aparte, sí, del trauma e institucional que eso significa. Claro, Y claro. de hecho, parte de lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con eso, porque si ese día las elecciones se dan,
Es cierto, El COVID hubiese tenido un poco menos de oportunidad. es cierto. Entonces, parte de eso estamos viviendo esa tragedia en el día de hoy. Entonces, yo siento que esta es una historia inconclusa. Va a terminar porque, bueno, se puso en manos de la OEA y las razones por las que este expediente llegó a la OEA son razones muy tristes. Porque recordemos cómo se anunció que la OEA iba a entrar. Se anuncia desde el Palacio Nacional diciendo que hay un problema de credibilidad. Es decir, Sí. el gobierno dice, señores, aquí tenemos un problema grave y tenemos que llamar a la OEA porque no nos creen, o sea, porque hay un problema de credibilidad y para dar credibilidad para todos los actores políticos, vamos a buscar a ese tercero que es la OEA. Eso, eso no sienta bien al país. No, Ok, eso fue un es trago una amargo. salida, Eso fue un trago perdón, amargo, Edith. es Porque, un trago muy amargo, o sea, escúchame y tenemos algo. que trabajar para que eso no se dé. Claro, tú me estás diciendo Para, a nivel internacional, porque no solamente lo que dijeron aquí, es que eso se dio a nivel internacional. Tú me estás diciendo a nivel internacional, donde hay países donde se respeta la institucionalidad, que tú, lo que se supone la independencia de un procurador o de una procuraduría, no tiene la capacidad, pero que tú puedes manejar esa procuraduría diciendo, no me sigas manejando ese expediente. En un país donde que eso no sucede o que no puede pasar, no dicen, pero ¿cómo? ¿Y cómo que el gobierno está quitándole potestad a la procuraduría? O sea, son cosas que no nos hemos visto peor, porque todo eso, entonces vino toda esta situación del COVID y la gente perdió el hilo de esta situación. sí, ese hilo se perdió hasta que supimos que la OEA había dado su informe. Entonces, Ujú, ¿qué me llama la atención, por ejemplo? Que la OEA se limitó a la experticia técnica. Él ujú. mismo reconoce, la OEA no se acercó, no supimos, esa historia quedó inconclusa. Ahora bien, ese caso de ese señor, el coronel Ramón Guzmán Peralta, Uh-huh. es un caso plagado de errores desde el principio. Sí. ¿Por qué? Porque te hablan de unos autores intelectuales probables que no se identifican, no se identifica escena del crimen, no se dice qué fue lo que pasó, no se va. Esa era como una conversación que podía constituir una pista de investigación de algo, pero no era suficiente en sí misma. Entonces tú viste como que se consumaba pronto todo, como un sancocho rápido, Uh-huh. como cuando tú haces un sancocho, te le echas todo junto, todo rápido, 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 y entonces no le das tiempo a la carne de res, Proceso. de que se ablande, Uh-huh. Uh-huh. entonces la de pollo se vuelve un tollo, todo se mezcla. Y tú tienes los ingredientes para hacer un buen sancocho, quizás, quién sabe, pero tú lo mezclaste. Entonces una mezcla arbitraria que enrareció todo aquello. Y obviamente este señor tenía pues derecho a hablar. Yo siempre tomo, creo que todo periodista tiene que tomar de cualquier persona que te hable una necesaria distancia. Tienes que guardar esa distancia. Es como la distancia que guarda un juez o que guarda un fiscal o que Uh-huh. guarda. Claro, Tú claro, mismo eres abogado. Tienes que claro. situarte Uh-huh. guardando esa distancia necesaria. Uh-huh. Uh-huh. Y en el caso nuestro más, porque nosotros lo que somos es intermediarios ante la población. Claro. Porque a fin de cuentas, poco importa lo que yo crea. Si yo creo algo y yo le digo a la gente, no, yo creo eso, pero creer no es un acto de fe. Uh-huh. Uh-huh. Yo tengo que darle a la gente las herramientas y los elementos que a mí me llevaron a creer una determinada cosa. Entonces la gente dice, oh, es verdad, eso pasó Uh-huh. así, pero ¿cómo va a ser? Porque Uh-huh. tú le diste esos elementos. O sea, que a fin de cuentas lo que yo considere es irrelevante. Un interés mío, por ejemplo, en una entrevista de esa naturaleza es hacer todas las preguntas posibles, todas. La que se pregunte alguien, la que se pregunte otro, la que se pregunte. Y para hacer todas las preguntas, la condición esencial es la libertad. Claro. Es la libertad. Es ser una persona libre. Si tú eres Sí. libre, tú preguntas sin ningún problema. ¿Por qué estás preguntando? Tú no tienes ataduras. Y en la medida de lo posible, yo creo que en el periodismo se trata de eso, de tratar lo más que puedas de conservar esa libertad. Yo creo que esa libertad es un verdadero privilegio. ¿Tú consideras, eh,
¿cuáles quizás son de los principales problemas que tiene el periodista o el periodismo dominicano hoy día? Hoy en día. Bueno, nosotros vivimos una crisis, no solo en el periodismo dominicano, sino en el mundo entero, de que ya como que la verdad es muy relativa, cada vez más, que la verdad no importa. O sea, por eso hablan de verdades alternativas. Esta es una época de la verdad alternativa, construyen unas verdades que no existen. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene, se enfrenta la prensa, que se enfrentan los medios, porque tú vas trabajando, tú como periodista, y ves cómo las redes sociales, las manipulaciones que hay, Ujú, eh, los supuestos, no importa si es verdad o es mentira, sino cómo más se pregona. Y eso constituye, me parece a mí, uno de los principales desafíos que tiene el periodismo. Al mismo tiempo es eh, una oportunidad para que procure la verdad. ujú, Para aquellos profesionales que la gente dice, yo creo, yo puedo creer, ujú, lo cual implica también un mayor compromiso, porque tú tienes que tener la sobriedad suficiente para que toda esa madeja de versiones, de cosas, de datos, no te enreden, porque no significa ni que estás mejor comunicado, ni que tienes más acceso, ni que estás más próximo de la verdad. Entonces, ese es un ejercicio cotidiano que yo creo que en este tiempo representa un desafío más grande que antes. Nosotros antes teníamos que ir a los archivos físicos de las noticias. ujú. Si yo Sí, quería saber quién era ese sujeto que apresaron hoy, yo tenía que ir a buscarlo en un periódico. Ya yo pongo el nombre, tú lo hiciste, yo lo hice. sí, sí, sí. Y ya vemos quién es la gente. Sin embargo, no te llama la atención que ningún medio diga a esta hora del día quién es ese hombre, si solo está al golpe de un clic. Sí, sí, O sea, sí, no te llama la atención eso. Nosotros mandan a prisión 2 presuntos sicarios, prófugos por la muerte de un tipo que además es famosísimo. Y sí. desde que tú pones el nombre del primero, vas a encontrar que es un tipo que estuvo robando en Santiago en una gasolinera. ¿Por qué Lo, ese lo que, dato no está? lo que pasa es, por ejemplo, no, por ejemplo, tú eres una periodista acuciosa, eres una periodista que escudriña, que busca la información, y así hay otros, pero no son todos. Lo que pasa es que también yo pienso que a muchos periodistas les sucede como, como una práctica que tenemos como pueblo. Un tema quita otro tema. Entonces el tema que hoy, y no hay que quitarle razón, es el asunto del COVID-19 o la COVID. Uh -huh. Pero yo pienso que detrás de esa situación están pasando muchas otras situaciones importantes, pero hay medios que no le buscan la importancia a eso para que la gente los vea. Y solamente nos dedicamos día a día a saber cuántos muertos ha habido, cuántos recuperados. En eso estamos. Yo no le voy a quitar razón, pero eso que tú acabas de decir, así puede estar sucediendo con otros temas importantes, pero evidentemente hoy el tema adecuado es la COVID. Detrás de la COVID están también metiendo el asunto político, que si las elecciones van. No, que si no se dan las elecciones en julio, ¿qué pasará con el mandato para el 16 de agosto? Entonces, como que de manera subterfugiamente, hay dos temas que se están trabajando en República Dominicana, el COVID y la política. Y ese tema que tú acabas de plantear, que es fundamental, porque hablamos que ayer el chino trató de solicitar una medida de coerción para libertad condicional, de libertad de eh, eh, prisión domiciliaria. Pero Ah, sí. eso pasó desapercibido. Eso pasó desapercibido. ¿Y por qué lo intentó? Bueno, porque la Procuraduría dijo que aquellos enfermos que eran enfermos de una situación muy delicada, de diabetes y de otras, y de la hipertensión y de todo eso, podía solicitar y el Ministerio Público iba a hacer la facilidad para eso. Y de una vez apareció abogados que intentaron hacerlo ayer con el chino. Sí, pero puso 2 excepciones y el Exacto, narcotráfico era uno. Y, exacto. y la violencia de género. No, pero como quiera lo metieron.
como que era lo Sí, lo invitaron, piden a ver. a ver qué salía. Pero mucha Sí. gente, eso, tú lo sabes porque escudriñas. Yo porque estoy en un medio de comunicación y también soy abogado. Pero mucha gente quizás no se entera o no se enteró, porque simplemente el tema principal hoy día es el COVID y qué va a pasar con las elecciones en julio o agosto. Tú sabes lo que pasa también, yo creo que hay muchas posibilidades de distraerse. Ujú. O sea, como decía Vargas Llosa en ese libro que tiene, que dice La sociedad del espectáculo, Sí, aunque después él cayó un poco presa de lo mismo que de lo mismo, había sí, sí, que lo había escrito. documentado, Sí, sí. pero este es un libro excelente para uno ver, esa sociedad del espectáculo. Entonces, los temas irrelevantes a la gente se le pierden. Por ejemplo, tú puedes encontrar una persona que trabaja en una oficina y esa persona tiene una mamá que Ujú, tiene 60, 70 años, o pon tú que más, 80. Mi padre tenía 93 cuando falleció hace poco. ujú. Una de las cosas fundamentales que te da la posibilidad, la ley de seguridad social, es que si tú tienes a tu mamá o a tu papá viejito, tú lo puedes tener en un seguro. Eso, tú sabes muy bien que después que tú tienes 60 años, ningún seguro te acepta. Claro, Pero hay gente en nuestro país que no lo sabe. Hay entiendo. gente en nuestro país que tiene esa posibilidad y no lo hace porque no lo sabe, luego salen a hacer colecta. Es cierto. Si tienes un accidente cuando vas camino a tu trabajo, te lo cubre La chicharrita. el riesgos laborales. Sí. Pero yo vi un señor que tenía ese problema en, en el hospital de San Pedro de Macorís, en el Musa, con un hijo, con un Sí, accidente, el año pasado, y él no sabía que tenía ese derecho. Entonces, falta de la información que es vital para la gente poder tomar buenas decisiones, porque para eso sirve la información, ujú, para ujú. que tú tomes decisiones adecuadas, para que tú en Claro, conocimiento de una cosa, tú tomes esa decisión. Sin embargo, esa persona es probable que sepa, que esté al día ujú. de del seguro de Talía o de que Jennifer López, de la vida de Sí, Jennifer López. sí, 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 sí. ¿Y qué le va a resolver la vida tuya a la vida de Jennifer López? Sí, sí. ¿Entiendes? Sí, pero Claro. sabe todo de Jennifer López, se lo sabe todo. Eh, Cuántos maridos, cómo ha sido, todo se lo sabe. sí, Pero no sabe que su mamá puede tenerla en el seguro. Entonces, lo que te das cuenta es ese tipo de sociedad que se ha fomentado, que de alguna manera pareciese que lo que más interés genera no necesariamente es lo más relevante. es cierto, Y eso es tiene que ver verdad. con la educación, con un trabajo consistente, permanente, Ujú, ujú. de cuáles son nuestras prioridades, que esto nos está obligando a replantearnos. Sí, es cierto, El COVID el nos COVID, está obligando a replantearnos. es Nos correcto. está obligando a mirar a los hospitales que no mirábamos. Ujú, ujú, Toda esa gente que tenía un seguro internacional que se podía ir del país, ahora depende de los respiradores locales. ujú. Sí, Si le da, es es de los cierto. locales. No puede irse a buscar respirador a ninguna parte. Un Entonces, buen tú punto, sabes, muy buen punto. yo creo que eso va a cambiar mucho, sobre todo porque va a demostrar que el bienestar individual está vinculado al bienestar colectivo. A, Es decir, a propósito de eso, yo cosa me di, hoy vi yo un artículo que creo sí, que de García Michel en el Diario Libre, que él le tituló "Hay que volver a lo básico". ajá, Ok, ok, construimos los hospitales, pero ¿y lo de adentro? Los insumos. Eso mismo que tú acabas de hablar. Los respiraderos, las batas de los médicos, o sea, cosas básicas, sencillas. No la tenemos. O se nos ha dado dificultad. cosas básicas, sencillísimas. Sí. Sí, es verdad, es una vuelta a lo esencial, pero a lo esencial también de la solidaridad, de ser Ujú. personas, de De, valor, aprovechar el de tiempo. valorar. Óyeme, ¿cuánta gente que, no, que está quejándose en las redes sociales porque tienen que fregar? Sí. Sí. Ajá, entonces van a tener que valorar a la persona que les ayuda. Sí, sí. Hasta Hombre, el jardinero.
hasta el jardinero. Sí, sí, sí. Es que además es una pandemia que tiene esa característica, que el bienestar de los demás está vinculado al tuyo Al tuyo. Muy correcto, y el tuyo al de los demás. muy correcto, muy correcto. Sí, porque es gente que lo porta. Entonces, ya no te vale, no es como, a mí no me importa si una gente se está muriendo, dice, bueno, es el corazón, los riñones, lo que sea. No le importa. O la calidad del agua de la población, no, porque eso no es problema suyo. Si bebe agua bien. Ha también colocado la posición de la profesión de los médicos. ¿Cuáles son realmente los médicos? Porque es un tema también en este país. La medicina se ha vuelto un verdadero negocio, pero ahora se está viendo quiénes son esos que realmente son médicos y son los héroes. Sí, hay mucho de eso, pero también hay muchos problemas. Tú sabes que los médicos hace varios meses hicieron una protesta Ujú. que salió en pocos medios. Sí, yo recuerdo. Recuerdo haber visto policías atropellándoles. ¿Sabe lo que pedían? La pensión de 4.000 Oh, sí, médicos, sí, 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 yo lo recuerdo. porque estaban pidiendo ser pensionados. ¿Tú sabías que todos esos médicos pasan de 60 años y hoy están en sus casas? Wow. Esos Yo cuatro lo mil recuerdo. médicos. Es decir, de entrada, no pensionar a esos médicos nos ha costado que esos médicos estén en sus casas y no se habían puesto sustitutos. Es Y cierto. esta tarde publicaba la presidenta del Colegio Médico del Distrito la cena de los médicos de un hospital. Le llevaron un revuelto de huevo Wow, con 2 paqueticos de galletas de soda. wow, wow, La gente que va a hacer turno de 24 horas, wow. que por cierto es un llamado también a la solidaridad, el que le lleven una buena cena a unos médicos de eso, ellos lo ven como dioses, porque imagínate. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque el personal que trabaja en la cocina tiene que irse temprano por el toque de queda y le deja el almuerzo y la cena juntas. Dios mío. Wow. Entonces, si está en un centro médico, alguien lo podría llevar tú. Entonces, ese tipo de situaciones que se dan entre nosotros. Sí, yo entiendo, yo lo entiendo. Edith, para ir finalizando, ¿qué en breve tiempo, cuál caso de muchos que tú has tratado es el que más te ha tocado? O de aquellos, ¿cuál es el que tú puedes mencionarnos que más te ha tocado y qué te enseñó? Bueno, hay dos. El primero es el de los niños abusados del albergue de Ay, San sí, Rafael de Yumanigüey. ay, sí, Sí, ay, ese sí. caso me llegó hondo. Me llegó muy hondo porque yo leí todos esos expedientes. Sabes que ese expediente conseguirlo eso es historia de otro día, eso fue tremendo. Sí, yo lo recuerdo. Y cuando leí el expediente con el testimonio de los niños y las niñas, y saber que el país que se escandalizó no fue capaz de proteger a esos niños. Ujú, ujú. Porque después que eso se hizo público, bueno, hay una niña de esa que terminó en un prostíbulo. Wow. No tuvieron protección. Para mí ese fue un caso duro. Y hay un caso que nunca lo hice público, pero que me llegó muy hondo. Ujú. Porque fue un viejito que iba a verme casi toda la semana, él llegaba. Yo recuerdo que él entraba como unos guineos en una funda, Sí. porque él entendía que así él me estaba como enamorando para que me enamorara de su tema. Sí, y él tenía un problema de tierras. Ya. Y él me hablaba de esas tierras que él estaba peleando y que los hijos no querían que él peleara. Ujú. Entonces él fue a verme un día en la mañana y él me decía, usted me va a tener que ayudar, usted me tiene que ayudar. Pero era difícil. Yo le decía, mire, no tenemos porque vamos a ver, déjeme investigar, me llevó papeles, se sentaba y era un hombre muy educado, un hombre fino, Ujú. muy delgado, muy bien cuidado, muy mayor. Parecía como de esa gente que ha sido juez o abogado, Ujú, ujú. pero era de un trato delicado, un caballero. Y recuerdo que fue un día en la mañana y me llevó los guineos y todo, y me habló, y después me habló por teléfono, se fue, y yo me quedé pensando, ¿y qué yo voy a hacer? Porque este señor siempre viene. Él iba con los Sí, guineos.
Sí, Y eran como las 6 de la tarde cuando yo recibí una llamada del teléfono de él. Yo estaba en casa. sí. Y yo dije, wow, y este me llamándome a esta hora. Y agarro el teléfono y era un hombre. Me dijo, buenas tardes. Digo, buenas noches, buenas. ¿Usted quién es? Digo, bueno, yo soy periodista y el señor fulano que es dueño de este número. Me dice, mire, yo soy agente de la policía y estoy en la escena de una muerte. Ujú, Lo hemos encontrado muerto en un campo, ujú. se ahorcó. Wow, Y Dios. dice, la última persona que aparece en el teléfono eh, es usted, no tiene más número marcado. El número Wow, que está aquí es el suyo. Y yo le dije, wow. pero no tenía más número, me dijo, no tiene más número. Tú sabes, como que me conmocionó tanto Claro, 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 y yo le claro. dije, usted me va a permitir ir al canal, porque fíjate que yo lo vi al hombre preocupado y un día le dije, usted no tiene, deme el teléfono de sus hijos y él me dio dos números Mm, y esos números yo se los di a la policía porque no tenían como más pistas. wow, qué bien, qué Y bien. entonces yo fui cuando fui al funeral de él Ujú. y como que ese caso me dejó como una tristeza de siempre. Ahora cualquiera, cualquiera. Como, tú sabes, como yo Sí, 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 sí. recuerdo, sí, que me impactó mucho, porque además él era un hombre mayor y mi papá era muy mayor. Claro, Andaba claro, buscando con quién hablar, tú sabes, como, claro. y tú te preguntas, ¿lo escuché lo suficiente? Sí, 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 sí. Todo te lo Te queda, preguntas, te queda, te queda eso. te Te queda todo. queda eso. Entonces, ese caso, esos dos casos y el de los niños de Higüey por las características que tenía, porque eso fue No, una verdadera, eso impactó. Todavía hoy uno lo menciona. tiene Edith, mucho de alma sí, sí, y sí, de sí. cuerpo, sí, de la Sí, vida de sí, la gente. sí, sí. En menos de un minuto, una reflexión a propósito de todo lo que estamos pasando. De lo que estamos viviendo. Sí, de lo que estamos viviendo. ¿Qué ha sido para Edith en menos de un minuto? Ahora uno tiene más tiempo para hablar con uno mismo. Tú sabes que hoy estaba Sí, escuchando es una verdad. entrevista, sí, sí, una Yo entrevista de creo que todos José. nosotros hemos hablado más con nosotros Sí, mismos. hoy Es estaba yo necesario escuchando, y como las cosas que merezcan la pena. sí, 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 hoy estaba Y escuchando, el mundo no se podía parar, no, no, no se podía sentar un día. No podíamos parar ni por el día de la Tierra, ni por el día de los océanos. Los aviones no podían parar, la gente no podía parar, las fábricas no podían parar, sí, nadie sí, sí, podía parar. Íbamos corriendo, 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 corriendo. Y vino ¡pac! Y nos sentaron. no, sí, sí, está Sí, nos buena esa, sentó. está buena, está Hay buena. una canción que le sugiero a la gente que la busque, se llama Aves enjauladas. Ajá, Sí, es una canción de una española que salió ahora a propósito del coronavirus. sí, Y a mí me parece que resume mucho, porque habla de todo. Búsquenla, es muy linda. mándame la escrita por el WhatsApp, porfa. Te la voy a mandar. Aves Fi- enjauladas, búsquenla en YouTube. Pues finalmente, a propósito que tú dices, estaba yo viendo hoy una entrevista de José Mujica, el expresidente uruguayo, y él dijo algo parecido a eso. Él dijo, vamos a tener más tiempo para conocernos nosotros mismos y para hablarnos nosotros mismos. Lo mismo que acaba de decir tú. Así, porque tú sabes que él, hay un documental en Netflix sobre él, que eran 12 Sí, años, sí, 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 la noche de los 12 años, de los 12 años. porque él estuvo preso y él dice, Claro. esa sabiduría que tiene es de ese tiempo que estuvo solo. Sí, sí, yo lo leí, yo lo leí. Edith, Sí, mira, quiero agradecer sobremanera, porque ya el tiempo se va a cumplir la hora y cuando hace el cambio es muy difícil reenganchar. De verdad que agradecido y conocerte por esta vía me ha ratificado el gran ser humano que eres y la gran profesional. La admiración se crece mucho más allá de lo físico, llega a lo espiritual. De verdad que mi admiración y respeto para ti. para mí un honor, muchas gracias y gracias a toda la gente que ha estado ahí con nosotros Así esta es, noche. así es, así es. Muchísimas Gracias gracias. y perdona por invadir tu espacio en el día de hoy. Gracias, ¿eh? Un abrazo.
Cuídense mucho. Bye. Bueno, amigos, la verdad que yo espero que hayan disfrutado grandemente como yo el haber participado de esta entrevista, de este gran ser humano. No me arrepiento para nada y todavía me reafirmo más el haber escogido a Edith Feble para esta noche. El viernes estaremos de vuelta con ustedes por aquí en vivo a las 9 de la noche. No se lo pierdan, que yo sé que lo van a disfrutar igual que yo. Gracias, Edith. Gracias a toda esa gente que ha entrado